En una decisión inédita, ciertamente, la tercera sala de la Corte Suprema ayer decidió que no iba más lo que correspondía a la zona de sacrificio Concón, Quintero, Puchuncaví. Y lo dijo de una manera muy taxativa, acogiendo una serie de recursos de protección. Se habían presentado 12 recursos de protección, por lo que habíamos visto el año pasado respecto de esta contaminación brutal en Concón, Quintero y Puchuncaví. La Corte Suprema acogió una serie de esos recursos de protección, estableciendo además que la intoxicación que hubo respecto de una serie de personas en ese sector generó una investigación que hasta ahora tiene caracteres de mínima, pero ya tiene una línea bastante trazada por la misma Corte Suprema, que determinó que una serie de empresas, ENAP, Enel Generación, Copec, Epoxa, GNL Quintero, Oxiquim, Gasmar, Codelco Ventanas, Cemento Biobío, Puerto Ventanas, AES Gener, Asfaltos Chilenos, además de las instituciones del gobierno de turno, que tienen que ver con la contaminación, e incluso la propia oficina del presidente de la República son responsables por esa contaminación en esa zona y tienen que hacer una serie de medidas a la brevedad posible y algunas inmediatas. A los privados se les plantea que durante mucho tiempo habrían estado en una situación, en términos incluso ilegales, donde se habrían preocupado de medir solamente su implicancia individual en la contaminación química que allí existía, sin preocuparse del agregado, la sinergia, cómo se combinaban cada una de las situaciones particulares en cada una de las empresas que mencioné, a la hora de combinarse todos los residuos químicos que cada una de ellas emitía. Se señaló que además, en términos taxativos, hasta el día de hoy no se tenía la más leve idea de qué había causado la última contaminación del año pasado que causó esta serie de recursos de protección. En una parte medular se señala: las autoridades sectoriales deberán realizar las actuaciones que fueren necesarias para determinar la brevedad y con precisión la identidad de todos y cada uno de los elementos compuestos dañinos para la salud y para el medio ambiente generados por las empresas asentadas en este complejo industrial Ventanas. Además, como las otras fuentes existentes en Bahía de Quintero, Puchuncaví y, repito, Ventanas. También los jueces fueron muy taxativos respecto de las víctimas de todo esto. Señalaron que la Autoridad Ministerial de Salud deberá adoptar las medidas pertinentes, útiles y necesarias para resguardar la salud de la población afectada por la contaminación existente. Y, entre las otras cosas que se establecen en términos inéditos, y eso lo entiende cualquier persona que haya tenido que ver con planos reguladores, se señala que los magistrados señalan que el Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso pretende modificar el plan regulador regional con el fin de alterar las actividades productivas permitidas en la zona. En ese sentido, dijo la Corte Suprema, dicha autoridad debe proceder a la brevedad considerando dicha labor como prioritaria en sus políticas sectoriales. Es decir, se debe modificar el plano regulador de la zona, lo que significa empresas tienen que irse. ¿Cuál es? Eso corresponderá a una investigación que la propia Corte Suprema demanda, pero ya no va más el plano regulador, es decir, el statu quo tal cual está en la zona de Quintero, Puchuncaví y Concón. Esto es extraordinariamente importante. Cada una de las compañías ha tratado de justificar lo que pasó, señalando, bueno, no hubo acusaciones directas a cada uno de nosotros individualmente.
Es verdad, no se dijo ENAP hizo tanto, Codelco hizo tanto, y la respuesta la dice la propia Corte Suprema en su fallo. No se puede asignar responsabilidad individual porque nunca jamás se midió, nunca estuvieron las empresas ahí colocadas en la situación de poder saberse con total franqueza quién causó qué residuo combinado con cuál residuo determinó esta contaminación. Y por lo tanto, por unanimidad, la Sala de la Corte Suprema va al meollo del asunto y dice: ese plano regulador, la forma en que están ahí asentadas las empresas, no puede continuar funcionando. ¿Qué tanto esto puede permear algunas de las otras zonas de sacrificio que también se ven expuestas a juicios? Habrá que verlo. Pero lo que no cabe duda es que lo que la Corte Suprema, repito una vez más, por unanimidad en su sala, en su tercera sala, lo que la Corte Suprema ha señalado es que este asunto no puede seguir dilatándose como se hace. Más aún, establece una cosa que es tremendamente difícil para el Estado chileno, porque establece con total y meridiana claridad que el Estado chileno está incumpliendo tratados internacionales en la materia. Hay que entender de lo que esto significa. Si es que la Corte Suprema señala que el Estado chileno está incumpliendo los tratados en términos de contaminación y en términos de defensa del medio ambiente que se ha comprometido a seguir, allana las posibilidades para que cualquier interés o cualquier persona que ha sido víctima de esa contaminación y que acuda, por ejemplo, a las Cortes Internacionales a revisar esos tratados, tiene como testigo favorable a la propia Corte Suprema en el dictamen de este fallo del día de ayer. Es una botón de esperanza para muchas de las cosas que se han señalado que en Chile estallan a la luz pública, se conocen un rato, se enfoca la noticia en el sector y posteriormente otra noticia que ocupa el espacio principal, aleja la que antes estaba titulando y la relega a lugares secundarios o terciarios hasta que la gente se olvida y se vuelve una vez más a la conducta que se había hecho siempre. Por primera vez da la impresión de que la Corte Suprema ha decidido enfocar el tema de la contaminación en las zonas de sacrificio y particularmente Concón, Quintero, Puchuncaví, de una manera perentoria, estableciendo que no hay tiempo para dilatar más este problema y habrá que ver cuáles son las medidas porque obliga, repito, el fallo no solamente a las empresas que están en el sector, sino a las instituciones estatales que supervisan el área y además, en forma perentoria, al presidente de turno encargado de activar todas las medidas que la Corte Suprema dice se debieran realizar de inmediato. Y ese es el gobierno actual, que no significa que sea el culpable, lo que significa es que le tocó al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave.